Esta, para mí, es mi favorita, tío. Es que la acabo de leer literal y es que se me pone la piel de gallina. Porque es que si me preguntas una cosa hoy, te voy a dar una respuesta, y si me la preguntas mañana, te voy a dar una respuesta que no tiene literalmente nada que ver, ¿vale? Vale. La pregunta es, si pudieras tener una cena imaginaria con 3 personas vivas o fallecidas, ¿con quién, tío? ¿Con quién? Literalmente, vale, para aumentar tu desarrollo personal y tal. No me digas ahora 3 de la Playboy. No ser respetuoso, por favor, te lo digo, ¿eh? Vale, pues entonces deja que la vuelva a pensar, tío. Venga, te dejo que una sea... Vale, una de las personas con la que me gustaría muchísimo, tío, sería Wim Hof. Me fliparía. Lo hemos hablado muchas veces, tío. Como la gente a lo mejor no sabe quién es Wim Hof, ¿quién es? Súper breve, en plan. Súper breve. Wim Hof es, no sé cómo decirlo, es el Dalai Lama, tío, de la espiritualidad. No sé, es un tío que ha creado un método que lo que ayuda es a, no sé, fomentar tu sistema tanto circulatorio como inmunológico, y a la vez es un sistema de meditación para poder vivir tu vida feliz. No sé, vamos a ponerlo así escasamente. Es así literal. Me fliparía hablar con ese tío, porque cuando me leí el libro, cada vez que le veo lo que es la importancia de meterte las putas duchas heladas, con lo que cuesta, con lo que jode, con el miedo que da de hacer las respiraciones, y cada vez que escuchas algo de cómo este tío te está hablando, cómo este tío, cuando te escribe el libro, dices, es que si este tío ahora mismo me dice que me tire por un puente, me tiro por un puente. O sea, es un tío que te debe aportar tanto, tío. Es una locura. Que diría, quiero que este tío se sienta a tomar un puto café conmigo y simplemente hable. Aunque hable del puto fútbol y que del Manchester City ha perdido. Me da igual, tío. Es una locura, tío, porque en el fondo como que te hace andar dentro de ti, ¿sabes? Sí. Y ver como todo, tus inseguridades, tus fortalezas, te hace verte tal y como eres, no juzgarlo y simplemente como ir para adelante, ¿sabes? Ir para adelante, literal, creo que es súper importante. Y lo de las duchas frías, que puede parecer una tontería, a mí al principio no veas lo que me cuesta. Bueno, y cuesta siempre. Cuesta todos los días, meses. Tío. Sí, pero al principio, tío, era que se te iba la respiración, o sea, se te cortaba la respiración literalmente y tenías que salir porque sentías que te morías. Sí, que te estabas ahogando, es tío. muy loco eso. Bueno, aparte de Wim Hof, tío, ¿con quién más irías? Pues yo diría que escogería algún músico, tío. Pues no lo sé, diría... El que te venga a la cabeza ahora, o sea, no tiene que ser... Ahora mismo me viene a la cabeza, pues no sé, me viene a la cabeza Ed Sheeran. Hablarían con Ed Sheeran, a ver, me tomaría un par de pintas con él, tío. Además es un tío que también ha pasado lo suyo, que ha sido adicto al sexo, a la comida, al alcohol. ¿Ha sido adicto al sexo? Que a todo, decía que era adicto a todo, tío. A todo, joder, este tío le hace asco. Le da a todo, no, le da igual. Este tío le da igual. Le da igual 8,80. 8,80, tío. Sí. Y el último, tío, si son 3 personas, el último con el que hablaría, pero porque se me está viniendo también ahora a la cabeza, tío. Con Johnny. No, ese te lo voy a dejar fuera, a ti. Johnny? No, pero ese te lo voy a dejar a ti, ese te lo voy a dejar a ti, porque sé que lo vas a decir, tío. Me encantaría con él. Pues no lo sé. No lo sé, tío. A ver qué me viene ahora. A mí claro, ya teniéndole en la cabeza, pues lo dilo. A mí yo me fliparía, tío, pero no sé, ahora mismo diría, tío, Matthew McConaughey, tío. Me fliparía tomarme un whisky con él, tío, sentado en su jodido Porsche de Texas. Te tienes que leer el libro. Me lo tengo que leer, tío. El de Green Lights. Me lo tengo que leer. Matthew McConaughey, es increíble, tío. Buah, es que me va a encantar, tío. Es brutal, pues te lo tienes que leer, tío. El próximo día me lo traigo, te lo lees. Ya, es que lo tienes en inglés, tío. No soy fan de leer en inglés, tío. Tío, no me jodas. Soy un nacionalista férrimo, tío. Tú solo en castellano, tío. No sé, yo con Matthew McConaughey, tío, que me hablase con esa tranquilidad, esa especie de chulería que tiene, y que me contase cosas de su vida, tío. Que su vida ha sido una locura. Es que es una locura, es aprendizaje puro y duro, tío. Si yo puedo aprender de lo que este tío, a través de sus fallos, es cierto, ya ha aprendido, joder, que me enseñe, como si fuera un mentor. Me sentaría y dejaría que me contase cantidad de cosas, tío. Para mí, vamos. No sé, me encantaría tomarme, además eso, un whisky con él, tío. Cuando le ves que hace sus vídeos sentado en su Porsche de Texas, tío, y decir... Cuéntame algo, tío, no sé, cuéntame qué coño has cagado hoy, pero cuéntamelo de esa manera que la cuentas tú, que no sé, seguramente me fascina y te diré, joder, qué mierda más bonita, tío. A mí lo que me encanta es que es un tío que es súper suyo, ¿sabes? Sí. O sea, que es como que le da igual lo que opina la gente, que él tiene sus métodos, tío, como la historia que tú me contaste, de que el pibe que se había metido en acting y solamente le contrataban para comedias románticas y el pibe dijo, yo no valgo para esto, lo que estábamos hablando antes, tu leyenda personal. Leyenda personal, bueno, literalmente. Cuéntalo tú si quieres, que no me quiero tirar yo las flores, que eres tú el que te sabe la historia. No, coño, termina de contarlo. Bueno, básicamente que el tío no quería estar en comedias románticas, entonces, ¿qué hizo? Quitar todas las ofertas que eran de comedias románticas, algunas que no sé si eran 14 millones le habían ofrecido, hasta que de repente le vinieron los papeles buenos. Sí. Y ya cogió y tiró para adelante, pero estuvo un tiempo que no actuaba una mierda. Un año y pico que no recibía ya más llamadas, y tío. eso todo el mundo
no lo hace ni de coña. Exactamente. Y lo que el decías... actor que le pagan ahí para vivir dice, bueno, pues ya está, no voy a hacerme el listo, Literal. pues los cojones. Ahí está. ¿Cuál es el trabajo, teniéndolo todo, tío, y dispuesto a decir, Focus. si esto no es lo que yo Eso quiero, es. voy a ir a por... Y lo que decías tú antes de, cuidado con quién te relacionas, porque ese tío, desde su familia más cercana, intuyo que su mujer en el momento, su novia, sus padres, sus amigos le decían, ¿qué cojones estás haciendo, gilipollas? Ya has llegado hasta aquí. Y el tío dice, pues puede que sea una locura, pero por cojones voy a llegar. Es un tío que tiene la mentalidad Eso mola, tío. Súper desarrollada en el sentido de que, tío, deja todo atrás y de verdad piensa en las cosas que tiene que hacer para mejorar su vida. Por ejemplo, para escribir el libro de Greenlights, no cogió y mandó a un pibe para que se lo escribiera, que literalmente va a vender lo mismo o más. Exactamente. El tío cogió y se fue no sé cuántos meses al desierto, tío. Él solo a Al escribir. desierto, pero eso me lo contaste, Al desierto tío. él solo a escribir. ¿Quién coño hace eso, tío? Joder, nadie. Pero eso es dedicación, es que eso es lo que mola, tío. Joder, tronco, eso es que va a hacer un libro brutal. Y que de verdad va a ser genuino, tío. Absolutamente. ¿Sabes? Totalmente. ¿Tú qué tres personas, tío? No sé, tres personas. Pues tío, admito que estaba viniendo en el coche aquí a tu casa y no me acordaba de ninguna pregunta, pero de esta sí, y estaba pensando un poco con quién coño me sentaría. Y a ver, a día de hoy, tres personas. He visto que tú no has elegido ninguna chica, me parece fatal. Yo lo primero que voy a decir es una tía, es que encima le hago que venga al podcast y le dejo mal aquí, es increíble. Pero tiene toda la razón. Mi misoginia, lo digo tío, porque es que si quitamos la cámara, diría 7 pibas y en la cola estarían otras 9, pero bueno. Vamos a decir que chica, tú igual ya lo sabes porque te he hablado mucho de ella, mi crush, Miley Cyrus. Bueno, creo que sí. es una tía que también ha pasado de todo y que podría contarme un montón de cosas sobre cómo construir tus metas poco a poco, hacer que la gente literalmente que no te aporta te la repampinfle y no sé, tío, y que la amo literalmente. Es que Luego un día me casaré contigo, Miley, sé que estarás viendo esto. Y bueno, luego, ahora ya vienen dos tíos, uno sería Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ha sido uno de mis ídolos, pero ya no porque sea mi ídolo, sino porque creo que tiene una mentalidad que muy poca gente tiene, sobre todo desde muy joven, de trabajo, de focus, de estar siempre a muerte, tío, con su proyecto, con su objetivo y no parar nunca, tío, nunca darse por vencido, nunca darse... no sé, esa satisfacción de estar satisfecho de verdad, ¿sabes? Sí. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener para no morir, tío. El que al final se acomoda, muere, como hemos hablado durante todo el podcast. Y luego el último, tío, una persona que de verdad creo que me puede enseñar cosas fascinantes, un genio, que es Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y creo que sería muy capullo por mi parte de no decir a este tío, porque creo que es... Ya. o sea, que nos puede enseñar Desde luego, cosas sí, increíbles. un montón, tío. Sí. ¿A ti no te daría miedo desmitificar muchas de esas figuras, tío? ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que O me sea, daría miedo es no conocerles de verdad y nunca llegar a saber si son sobrehumanos, si en verdad tienen pensamientos iguales a mí y han conseguido sus cosas, obviamente porque lo valen, pero simplemente porque lo han hecho, o si de verdad hay algo que yo no sé y que me estoy perdiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, ¿qué fallo, tío? O sea, ¿qué mentalidad tiene este tío? O sea, ¿cómo actúa? Sí. ¿Qué cojones está haciendo? ¿De verdad se cree lo que dice? Claro.